Qué bueno es el Señor. La pastora Luz le manda muchos saludos, siempre me dice, dale saludo al pueblo y tengo que obedecer como buena discípula. Así que recibe el saludo de parte de la pastora, ella está muy bien, gracias al Señor, y pronto la tendremos por aquí. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahorita decían, Señor, hazme que la vasija, que mi corazón, todo lo que soy, que se haga como tú quieres. Y a veces se oye muy bonito y lo cantamos, deshazme para hacerme, pero cuesta. Cuando a veces tú quieres como vasija hacer una taza y el Señor te ha puesto para hacer un platillo. Y decimos, pero Señor, no, es que son formas diferentes. Yo recuerdo que mi amada hermana Genoveva, cuando vivíamos en una misma casa, ella arriba y nosotros abajo, ella tenía un horno y hacía cerámica y nos enseñó a todas las piojitas de ese tiempo, nos enseñó y la ayudábamos y ella tenía diferentes moldes. Y dependiendo del molde salía la vasija. Así que cuando nosotros nos acercamos al Señor, es decir, Señor, en este tiempo, en este momento histórico donde tú me permites ser, ¿en qué forma mi vasija va a ser efectiva acorde al propósito que yo tengo? Así que vamos a entrar ahí, vamos a dejar que literalmente, si el Señor me quiere como platillo, aunque yo quería como taza, ser feliz siendo platillo. Aleluya. Y con esa parte quiero pasar a una persona muy querida por nosotros. Él es amigo, hermano, primo y de todo lo que usted quiera ponerle, porque tiene el mismo apellido Corniel, bello apellido para la gloria del Señor. Aleluya. Siempre relajamos y qué hermoso apellido tenemos, pero él es una persona muy querida por nosotros y hoy Dios le plació en su plan eterno que nosotros escucháramos palabra de parte de él. Es nuestro hermano José Antonio Corniel. Así que pasa por aquí, amado. Bien, mis amados, el Señor les bendiga. Que Dios derrame un río de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Para mí es más que un privilegio poder estar en medio de ustedes en este día para traerle palabra del Señor. Me presentaba la pastora, pero para los que no me conocen, levanten la mano los que me conocen, que están aquí. Sí, yo sabía que tú me conoces y tú también. Pero para los que no me conocen, mi nombre es José Antonio Corniel, un apellido que lleva peso. Sí, un apellido de peso. Soy el más pequeño de 7 hermanos. Tengo la dicha de poder estar acompañado por uno de mis hermanos que está aquí, para este de pie, mi hermano. Ese es mi hermano en sangre y en Cristo. Así que somos hermanos 2 veces. La familia pastoral de esta iglesia, para mí y para mi familia, son gente especiales. Tenemos una estrecha amistad que nos une desde hace mucho tiempo. Y los hijos de Fernando y de Marlenis, yo sé que ella se llama Lubian Corniel, pero nunca le hemos podido decir ese nombre. Para nosotros es Marlenis. Los hijos de esa pareja son como si fueran hijos nuestros. Michael y Amberly para nosotros son niños especiales. Tenía aproximadamente como 2 años y medio que no veía a Amberly y ahora la veo convertida en toda una señorita y qué bueno es Dios que podemos ver a esta niña crecer y servirle al Señor en su juventud. Qué bueno, no hay nada mejor que servirle a Dios en nuestra juventud. Yo soy de lo que creo que el Señor actúa hablando. Nosotros sabemos o vemos a través de la Biblia que Dios siempre le habló al pueblo de Israel. Los profetas decían, y dice Jehová. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, bajó con las tablas de los mandamientos y le habló al pueblo, lo primero que Moisés le dice es, así dice Jehová. En otras palabras, Dios de la forma que actúa es hablando. Actuaba, actúa y actuará de la misma forma, hablando. Por eso el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que
está viva, actúa y es eficaz porque hace su trabajo. Pero es la palabra de Dios, no la mía. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta romper el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero eso es la palabra de Dios, no la palabra del predicador. Entonces Dios nos sigue hablando a través de la Biblia, mis hermanos. Hoy día necesitamos gente, jóvenes como muchos que hay aquí, que se paren y se pongan en la brecha que el Señor ha abierto. Necesitamos una nueva generación que lleve su palabra, que predique su palabra, no la nuestra, sino la palabra de Dios. Por eso yo me decidí en esta tarde, en esta mañana, traerle palabra del Señor a todos ustedes. Así que dicho esto, yo quiero que usted se ponga a su mano derecha y si está cerca de alguien, tóquele el puñito, porque no se puede hacer más nada ahora, y dígale, Dios tiene palabra para ti en esta mañana. Dios tiene palabra para ti en esta mañana. Ahora usted se voltea a su mano izquierda y le dice que está al lado suyo, al lado izquierdo, le dice, Dios tiene palabra para ti en esta mañana. Y sabemos que Dios nos va a hablar en esta mañana. Así que no vamos a perder mucho tiempo porque no tenemos mucho tiempo. Y vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos al Evangelio del apóstol Juan. El Evangelio del apóstol Juan. Vamos a buscar en el capítulo 17. Y vamos a leer un versículo de este capítulo. Vamos a estar leyendo el versículo número 3 del Evangelio del apóstol Juan. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna. Repito de nuevo. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre bueno, Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de poder, Señor, predicar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Imparte bendición a través de tu palabra, Señor. Que todo lo que vamos a escuchar sea palabra tuya y no del predicador, Padre de la gloria. Que podamos hacer, Señor, lo que dice tu palabra, no solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. Permítenos, Dios, que salgamos bendecidos de este lugar. Permítenos sentir tu presencia, Señor. Bendícenos como tú siempre lo sabes hacer de una forma especial. Yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo creo hecho por el poder de tu palabra. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema. ¿Tú lo conoces? Una pregunta. Me imagino que por el tema que tenemos, ustedes comprenderán de quién vamos a hablar, ¿verdad? La pregunta es si tú lo conoces. Preguntaba hace un momento que levantaran la mano los que me conocen. Fueron pocos los que levantaron la mano. Pero aquellos que levantaron la mano,
Mi hermano chino, que no es chino, él se llama Leonardo Corniel, no sé por lo que es de chino, pero así es que le dicen. Amberly, que está presente, y la pastora de este lugar. Ahora, la pregunta sería, si verdaderamente ellos me conocen, o simplemente han escuchado de mí. El versículo que acabamos de leer, capítulo 17, versículo 3, del Evangelio según el apóstol Juan, dice que la vida eterna, escuche bien, es muy importante, la vida eterna es que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. En otras palabras, si tú conoces a Cristo, tú tienes vida eterna. Solamente a través de Cristo y conociendo a Jesucristo podemos asegurar que tenemos vida eterna. Así que si tú lo conoces, entonces tú puedes decir, yo tengo vida eterna. Conocer a una persona no es haber escuchado de él. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito deportivo, Marlene, ¿qué tiempo tengo? Ok. O sea que a las 10, a las 11:05, 11:10 máximo, ¿verdad? Perfecto. Para saber, ¿verdad? Si nos vamos al ambiente deportivo, hay deportistas que si yo le menciono su nombre, usted sabe quién es. Por ejemplo, a los que les gusta el baloncesto, yo sé que a los jóvenes les gusta el baloncesto. Si yo mencionara el nombre de Michael Jordan, todos saben quién es. Si menciono el nombre de LeBron James, todos saben quién es. Y así sucesivamente, porque no tengo más tiempo para seguir mencionando. Si nos vamos al deporte de béisbol, que es el deporte rey de esta nación o de este país, si mencionamos el nombre de Juan Marichal, todo el mundo sabe quién es. Si mencionamos el nombre de Pedro Martínez, todo el mundo sabe quién es. Si mencionamos el nombre de Albert Pujols, todo el mundo sabe quién es. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos nosotros alguno de estos que he mencionado? ¿O simplemente hemos escuchado hablar de estas personas? Entonces, lo que yo te quiero decir en este día es que no es lo mismo haber escuchado de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo haber escuchado de Jesús que conocer a Jesús. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿tú lo conoces? Si tú crees que lo conoces, entonces tú tienes vida eterna. Pero si tú te preguntas a ti mismo y tú mismo te contestas y dices, yo he escuchado hablar de él, pero aún no le conozco, te tengo una mala información. Entonces tú no tienes vida eterna. Porque la Biblia me dice que la vida eterna es que conozcamos al Señor. Entonces es la tarea suya y mía de poder conocer a ese dador de la vida. Vida eterna. Yo le voy a decir algo. Hay tres cosas que Jesús no es. Podemos pasarnos la mañana entera hablando de lo que Jesús es y lo que Jesús no es. En una de las alabanzas que los jóvenes cantaban muy lindo, decía que yo soy una vasija de barro quebrantada, un instrumento de procesado, aunque a veces no lo entienda. Cristo le da forma a este barro. Entonces podemos decir que Cristo es un alfarero. ¿Verdad que sí? Pero también podemos decir, como decía el versículo,
que Cristo es el Hijo de Dios. Pero también podemos decir que Cristo es el Salvador. Y no podemos pasar la mañana entera hablándole de lo que Cristo es. Pero conocer lo que Cristo es y conocer a Cristo es muy diferente. Le voy a decir 3 cosas que Cristo no es. Jesús no fue ni es legalista. Él fue y es un libertador. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, es como un huracán que remueve, que cambia, que transforma. Cuando Cristo entra a tu vida, da vuelta completa a tu mundo. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, es una transformación completa. Es cuando tú vas para este lado y de repente tienes que virar para el otro. Porque Cristo cambia y transforma. Cuando Cristo llega a la vida de un creyente, ese creyente no puede ser la misma persona jamás en su vida. Porque Cristo cuando entra te cambia y te transforma. Cuando leemos la Biblia con sinceridad, nunca vamos a ver a Jesús o nunca vamos a ver que puedan adjetivizar a Jesús como un legalista. Pero tampoco vamos a ver a Jesús como un religioso. Y mucho menos vamos a ver a Jesús como alguien que juzga. Sin embargo, estas son las 3 cualidades con las que el mundo de afuera identifica a la iglesia. Para mucha gente o somos religiosos, o somos la gente que juzgamos, o somos legalistas. Pero Cristo, en ninguna parte que yo he leído de la Biblia, puedo decir que Cristo tenía estas 3 cualidades. Entonces, ¿por qué no dan esas cualidades a nosotros? Cuando Cristo fue presentado delante, voy a avanzar porque el tiempo es corto. Cuando Cristo fue presentado antes de ser crucificado y fue presentado delante de Pilato, nosotros podemos ver que cuando lo presentaron los religiosos de esa época, presentaron a Cristo delante de Pilato, en el capítulo 23 del libro de Lucas, Pilato, no lo vamos a leer porque no tenemos el tiempo. Pilato en 3 ocasiones dice, pero yo no veo, yo no encuentro nada por qué acusar a este hombre. Yo no le veo nada de lo que ustedes lo acusan. A la verdad que no encuentro absolutamente nada con qué condenar a este hombre. En 3 ocasiones Pilato dice eso. Y dice, pero este hombre ni siquiera es un delincuente. No es un activista, no representa un problema para mí ni para el Estado. ¿Por qué ustedes quieren condenar a este hombre si yo no le encuentro absolutamente nada a él? Pilato, el problema de Pilato no era que no encontrara a Jesús culpable. El problema de Pilato era que no conocía al que estaba frente a él. Pilato no sabía quién era que estaba al frente de él. Y él consideraba que este hombre que estaba ahí frente de él no valía la pena ni siquiera malgastar una cruz para él. Ni siquiera unos cuantos clavos. Porque era un tipo indefenso. Sí, él le decía, sí, es un loco. No, está bien, no es el Hijo de Dios, como él dice, pero yo no le encuentro nada malo a él.
Todo eso nosotros podemos ver a través de la palabra que Cristo, fueron muy pocas las personas que en su vida terrenal le conocieron. Cuando Cristo andaba predicando, andaba una gran multitud con él, de creyentes, gente que andaban detrás de él, iban detrás de él, no solamente por la palabra que él hablaba, sino por los milagros que él hacía. Una diferencia que hay entre la multitud y los discípulos es que la multitud va detrás de algo y cuando consigue eso se aparta. El discípulo permanece. Porque el discípulo es aquel que conoce a su maestro, que sigue a su maestro, que se encamina con el maestro, porque le conoces. Ahora, yo me pregunto, ¿tú lo conoces? Vamos rapidito al libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Si me lo ponen en la pantalla se lo voy a agradecer. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Voy rapidito porque tengo una cuanta escritura. Me quedan aproximadamente 10, 15 minutos. Escuchen esto. Miren lo que dice Job. Job pasó un proceso, ustedes conocen la historia, no me voy a meter mucho en la historia de Job. Pero Job pasó por un proceso tremendo en su vida. Y Job comenzó a cuestionar a Dios. Y cuestiona a Dios y cuestiona a Dios. Pero llegó un momento en su vida en la cual él reflexionó y le dijo las siguientes palabras. Escuchen esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy diferente haber escuchado de Dios que conocer a Dios, mis hermanos. Es muy diferente yo haber oído que Dios hace a que Dios hizo conmigo. Es muy diferente la relación que yo pueda tener con un hermano, con un amigo, que la relación que yo pueda tener con mi Salvador. Cuando tú tienes una relación personal con Cristo, entonces tú puedes decir que tú le conoces. Y lo más importante de que Él te conoce a ti. El próximo versículo dice, el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, yo había escuchado de ti, Señor, muchas cosas. Y recuérdense que la Biblia dice que Job era un hombre justo y que adoraba al Señor. Pero llegó un momento que él tuvo que pasar por ciertas circunstancias para darse cuenta que él estaba muy lejos de lo que el Señor era. Por eso dice, yo había escuchado de ti, pero ahora en mi angustia, en mi problema, es que yo puedo verte. Ahora te conozco, te conocía de oído, ahora te conozco en presencia. Tú estás conmigo. Y yo me pregunto si tú lo conoces. En Juan 14, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Miren, Cristo, como le decía, siempre andaba una multitud detrás de Cristo. Pero de entre toda esa multitud, habían 12 que eran especiales. Eran los apóstoles. Le tengo una noticia. Los apóstoles no conocieron a Cristo hasta que Cristo no fue resucitado. Cuando Cristo resucitó y duró 40 días enseñándole las últimas cosas y le dijo, váyanse al aposento alto y esperen allí la promesa del Padre, que se derramó el Espíritu Santo por primera vez, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ahí comenzaron los apóstoles a conocer al Señor. Entonces fíjese, ellos duraron aproximadamente 3 años siendo enseñados por el maestro, viendo los milagros que él hacía, viendo las obras que él hacía. Y no entendía que las obras que Jesucristo estaba haciendo, ellos tenían que continuarla. Para eso fue que el Señor lo llamó, para continuar la obra que Cristo comenzó aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dice, el que cree en mí, las obras que yo he hecho, él también hará.
y aún mayores que la que yo he hecho podrá hacer. Y yo me pregunto, ¿tú lo conoces? En este capítulo 14, del versículo 6 en adelante, dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escucha bien, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay dos caminos, no hay tres caminos. Hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Se llama Jesucristo. Y en el versículo anterior que leímos, él dice que la vida eterna es conocerle a él. Y si tú le conoces, entonces tú sabrás que él es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay forma de llegar al cielo sino a través de Jesucristo. Pero continuamos leyendo lo que dice la palabra. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Recuérdense de algo, Felipe era uno de los apóstoles. Uno de los 12 era Felipe. El próximo versículo, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Las obras que Cristo hacía en la tierra, nadie la puede hacer si Dios no está con Él. Los apóstoles, aunque anduvieron con Él, vieron su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, pero aún así no le conocían. Y yo me pregunto, ¿tú le conoces? Felipe no conocía a Jesús. El Señor le dice, Felipe, es que si tú me estás viendo a mí, tú estás viendo al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. No son dos, uno solo. Entonces, si esa gente que duraron tanto tiempo siendo enseñado por la universidad humana andando en la tierra, duraron 3 años y medio, que podríamos llamarlo un posgrado o 5 posgrados, siendo enseñado por el maestro, no le conocían. Yo me pregunto si tú le conoces. En Jeremías, capítulo 9, voy rápido, mis hermanos, porque Marlene, solamente me quedan 5 minutos. Oh, Dios. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así. Voy rápido, mis hermanos. Me gustaría poder extender un poco, pero el tiempo no nos traiciona. Dice así. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miren lo que dice el 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, lo que está diciendo la palabra, mis hermanos, que en lo que yo me debo alabar y en lo que yo me debo gloriarme a mí mismo, no es en mis fuerzas, no es en mis riquezas, no es en mi conocimiento, sino en conocer a Dios. Y yo me pregunto,
¿Tú lo conoces? Gloria a Dios. Wow. Sigo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 18. Yo voy a dejar que sea la palabra que predique. Hay varias formas de predicar. ¿Sabían eso? Hay muchas formas de predicar. Una de las formas de predicar, hay forma temática, hay forma pragmática y hay forma expresiva. Había un predicador llamado James, se me olvida el apellido ahora. Dios mío, se me olvidó el apellido. Este hombre fue un predicador del siglo XIX. Se convirtió a los 15 años, a los 16 años ya estaba predicando. Pero revolucionó la ciudad donde él vivía. Llegó a ser tan buen predicador. La forma de predicación que él tenía era predicación expositiva. ¿Qué significa eso? La predicación expositiva es predicar lo que el texto de la Biblia dice, lo que quiso decir el escritor en ese momento y para quién lo dijo. La forma de predicar de ese señor es tan eficiente y tan eficaz que él lo invitaron a una iglesia que solamente habían 200 miembros y lo invitaron a que se quedara un mes, 2 meses. Se quedó en esa iglesia 5 años y en esos 5 años de 200 pasó a 5,000 miembros en la iglesia. Por la forma de prédica de este hombre, la forma expositiva. ¿Por qué? Porque la forma expositiva te expone el texto de la Biblia y deja que la Biblia haga su efecto. Que la palabra de Dios cale en tu vida. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en este día. Vamos a dejar que la palabra nos abre. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó: ¿quiénes dicen la gente de ahí afuera que soy yo? ¿Quién soy yo para eso de ahí afuera? Si preguntamos ahora mismo quién es Cristo para ti, muchos de ustedes me darán diferentes respuestas. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro Salvador. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todas esas respuestas son correctas. Pero yo conocer esa respuesta no significa que yo conozca a Jesús. Y yo me pregunto si tú lo conoces. Jesús pregunta: ¿quién dicen la gente de allá afuera que soy yo? Le preguntó a sus 12 apóstoles. Ellos contestaron de la siguiente forma: unos Juan el Bautista, otros Elías, o otros Jeremías, o alguno de los profetas. Esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta del Señor, versículo 15. Versículo 15. Y les dijo: ¿y ustedes, los que están aquí adentro, quién dice que soy yo? ¿Usted quiere que le diga algo? ¿Usted sabe por qué Jesús preguntó que quién decían la gente de allá afuera que era Él? Porque el Cristo que la gente de allá afuera conoce es el Cristo que tú y yo le predicamos. Y si predicamos a un Cristo que no es el Cristo verdadero, va a pasar lo que pasó aquí. Van a decir: pero este es uno de los profetas, este es uno de los que se levantó. Entonces, quiero decir eso, mis hermanos, que es necesario que conozcamos a Cristo para poder predicar de Él. Que conozcamos a Cristo para que el mundo de allá afuera entienda quién verdaderamente es Cristo. Si el mundo de allá afuera no sabe quién es Cristo, la culpa es tuya y mía, que estamos predicando un Cristo que no es. Quisiera seguir ahí. Ese era el mensaje. Ahí. Pero no tengo tiempo. Miren, en Juan, capítulo 10, versículo 14,
Jesucristo dice lo siguiente, lo vamos a leer, pero no voy a tomar mucho tiempo. Marlene, regálame 5 minutos más, por favor. Ok, miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo, dice el Señor, no yo, dice el Señor, y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si usted es una oveja de Cristo, usted está llamado a conocer a Cristo. Si alguien le preguntara a usted por ahí, apréndalo hoy, en esta noche, en esta mañana, apréndase esto. Cuando alguien le pregunte quién es Cristo, no le dé respuesta. Usted va a aprender la respuesta que usted le va a dar hoy, usted la va a aprender aquí. Cuando alguien le pregunta quién es Cristo, mucha gente le pregunta quién es Cristo para ti. Es que Cristo no es para mí, Cristo es para todos. Y Cristo no es algo, Cristo es todo. Entonces Cristo no puede ser descrito. Él es indescriptible. No hay adjetivo que le caiga a Él, porque Él es todo en todo. Todo lo que hay fue creado por Él y para Él. Entonces usted y yo le pertenecemos a Él, porque Él es indescriptible. Entonces el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las de Él le conocen. Y yo me pregunto, ¿tú le conoces? Miren lo que dice el versículo 27 de ese mismo capítulo. Versículo 27, por favor. Miren lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted pregúntese si usted tiene mucho tiempo que no escucha la voz de Dios. Si hace mucho que usted no escucha la voz de Dios, analice su vida. Porque la Biblia me dice a mí que si yo soy oveja de Cristo, yo debo escuchar la voz de mi pastor. Si yo no escucho la voz de mi pastor, es posible entonces que yo no sea oveja. Eso es lo que dice la palabra. Aprendamos a escuchar la voz de Cristo. Escucha bien, la voz de Cristo, no de los apóstoles, no de ninguna persona creada, sino la voz del Señor. Él dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Sigamos la voz del Señor. Si yo aprendo a escuchar la voz de Dios, la voz de Satanás nunca me va a engañar. Porque yo conozco la voz de mi pastor. Y cuando escucho una voz diferente, digo, no, ese no es mi pastor. Ese no es mi pastor. A ese yo no lo sigo. Pero cuando conozco la voz de mi pastor, le sigo. El que oye mi voz y me conoce, me sigue. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Quisiera como poder continuar, pero no quiero abusar del tiempo. Miren, había un señor llamado Shadrach Lodrich. Este hombre había una conferencia y fue invitado a que dijera una palabra de apertura en esa conferencia. Lo cogieron al azar. Le dijeron, venga para que usted nos dé una palabra para iniciar la conferencia. Al poco tiempo de este hombre decir lo que dijo, murió. Unos días después, murió. Pero lo que este hombre dijo en ese momento es el vivo retrato de nuestro Señor Jesucristo. Y yo voy a leer parte de lo que este hombre dijo para que ustedes puedan ver y escuchar lo que yo no pude hacer por mi ineficiencia y mi falta de conocimiento. Este hombre, escuche bien lo que dijo. La Biblia dice, se paró allí y dijo lo siguiente. La Biblia dice, dejen ponerme los ojos porque sin ello no puedo ver. Escuchen. La Biblia dice, mi rey
es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud. Es el rey de las edades. Es el rey del cielo. Él es el rey de la gloria. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerza al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo, limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Él es el camino de la paz. Él es la vía hacia la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada a la gloria. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límite, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi rey. ¿Tú lo conoces? Ese es mi rey. Ese es Jesucristo. ¿Tú lo conoces? Con esto termino, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 6. Marlene, te robé 5 minutos más, excusa. A mí me gusta ser discípulo, pero lamentablemente el tiempo nos traicionó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Con eso termino y entrego. Lo leemos rapidito. Escuchen bien. Escuchen bien, mis hermanos. La palabra que Dios te trajo hoy aquí es para que tú la medites y pienses en ella. No salga de este lugar de la misma forma que entraste. Le pedíamos en la oración que Dios nos bendijera a través de su palabra. Y el Señor ha traído, escuchen bien, yo no soy diferente a lo que ustedes son. Yo soy tan pecador y tan débil como ustedes. Tengo muchísimas faltas que tengo que cubrir. Así como ustedes. Entonces, no soy yo el que dice estas cosas, porque estas cosas primero me las dijeron a mí. Y lo que yo le estoy diciendo es porque yo recibí el mensaje y yo voy a hacer lo que yo le voy a decir a usted en este momento. Si no lo hacía hoy día, yo voy a comenzar a hacer lo siguiente. Mire lo que dice aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso es lo primero. Versículo 4. El que dice yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Recuérdense que la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y si usted dice que usted le conoce, pero es mentira que usted le conoce, entonces usted es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Próximo versículo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? El que dice que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, mis hermanos, el mensaje de esta noche, de esta mañana, perdón, siempre me equivoco, es que si tú le conoces, tú debes andar como él anduvo. Si tú no sabes cómo él anduvo, ponte a leer la Biblia. Y sabemos cómo Jesucristo anduvo. Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor continúe bendiciendo su vida.